¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Bien, gente, saludos. Excelente, señores. Esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios. Ya si se suscriben, activen la campanita porque YouTube ya no manda aviso de nada. Tienen que estar ahí checando cuando subamos videos. Y bueno, señores, en esta ocasión vamos a viajar hasta España, Francia. Hasta Francia, pero para ver a un grupo de actores españoles. Así es, señores, que se ve bastante divertido. Buscamos el video con traducción y lo encontramos con el profe Ariel. Ahí les dejamos el link de su canal para que se vayan a suscribir. De que vamos a tomar su video para poder ver de qué es lo que hablan estos actores. Ajá. Y bueno, esperamos que no haya ningún problema con el profe Ariel. Le mandamos un saludo y un abrazo. Muchas gracias porque le puso traducción a estos videos que pues se necesita, ¿no? Para entender qué es cómo interactúan y qué se están diciendo, porque de otra forma, bueno, como no sabemos francés, porque están hablando en francés. Sí, son españoles, pero todo su show es en francés. Así es. Y bueno, también algo padre es que es de los años 50. Entonces se ve bastante llamativo, bastante curioso. Vamos a verlo y ya platicamos, ¿no? Así porque es. También cabe recalcar que lo elegimos porque al parecer van a tocar algo de música, ¿no? Entonces queremos ver qué es lo que pasa con su show y vamos a ver qué onda, Dan. A ver si es cierto que se la rifan. ¿Cómo se llaman, Dan? Es un grupo de actores de carpa que se llaman los Rudy Yata. Exacto. Y ahorita lo vemos y seguimos platicando. Órale pues, los Rudy Yata. Vamos a checarlo, señores. Ahí está, era profe Ariel. Les 4 Rudy Lata. De Rudy Lata. Al parecer son esos cuatro, ¿no? Sí, son ellos son los Rudy Yata, los cuatro. C'est mon frère. Allez, prends la guitare, baby. Écoute, je fais la présentation. Et voilà, vas-y. Les morceaux de musique que nous allons. Non, yo solito. El clarinete, ¿no? El clarinete. C'est mon frère. Madame, maman. Ya se le C'est pegó. mon frère. Madame, mademoiselle, messieurs, maintenant nous allons jouer une sélection de... C'est mon frère. Une sélection de musique moderne. Et voilà. Américaine. Et voilà, c'est ça. Allez, prends la guitare, baby. Allez, faites attention, les saxophones, hein. Et voilà. Alors, ça y est. Faites attention, baby. Allez-y. Ya nadie le cree, señores. Attention, baby, hein. 1, 2, 3, 4. Alors, 3 seulement et commence, hein. 1, 2, 3. Pagat, No, chihuahua. 1, 2, 3. c'est mon frère. Ça va, baby, hein. 1, 2, 3. C'est mon frère. Ça va. Es como que son gemelos, ¿no? Ajá. 3. C'est ma soeur. Se me figura una canción esa que toca. Ah, era. Uy, casi le da. Tómala. C'est mon frère. Oh, baby, allez, prends la guitare, hein. Allez, ça
saxophone. Et voilà. Et maintenant, nous allons jouer musique américaine. Exactement, papi. Música americana, Jazz, ¿no? Se han de referir al yo jazz, ¿no? creo. Alors, ça y est, Aunque es el jazz como el de los blancos, ¿no? Porque los negros no son así. Sí, sí. No, pues sí, miren. No más. Buenísimos tocando, ¿eh? Es un espectáculo completo. Sí. Bonito el... Sí. Maravilloso, señores. Esa me recuerda una canción. ¿Cuál será? Mamá, no puedo con ella. Mamá, Ah, no puedo con parece. ella. ¿Será de esos tiempos también esa canción? Pues simplemente a mí me recordó, ¿sabes? Mucho aquí a Tintán y su carnal Marcelo, Ajá, a Virte Capulina, a lo que era la carpa aquí también en México, ajá. ¿qué será? También en esas épocas, ¿no? Los 50, los 60. A mí también se me vino a la mente mucho los Les Ludia, También. de allá de Argentina. Ujú. Abrazo, camaradas de Argentina. Igual, ¿no? Bien virtuosos para Sí. actuar, No, para pues, tocar sus instrumentos, Son para hacer unos- música. Unos artistas bastante completos. Y fenomenales, ¿no? Ujú. Porque si no tocan, actúan, hacen chistes, Sí. hacen reír. Todo el tiempo uno está atento porque te saca la sonrisa, Ajá. no te puedes aguantar. Sí, no. Entonces está maravilloso. Les digo que leímos que este video esta actuación es de los años 50. Sí, los Rudy Yata Ujú. es un grupo de payasos. Ajá. Bueno, como lo pudieron ver, ¿no? Es un grupo de payasos que tuvieron su éxito entre los años de 1930 y 1970. Ajá. Son españoles, pero se movieron por toda Europa. Por eso los Excelente. vemos allí en Francia, ¿no? No, y hablando francés. Y hablando ¿no? francés, exactamente. Y algo padre es que, bueno, cómo se caracteriza, ¿no? Dos parecen gemelos, Ujú, uno parece más como un mimo, ¿no? sí, Y el otro sale pues sin nada, o Sin sea, sale maquillaje, normal sí. con su acordeón ujú, y pues, ahí lo vieron, o sea, está bastante bien, fabuloso. sí. Se te va el tiempo rapidísimo, yo pensé que apenas iba un minuto, Sí, no, bastante. pero por lo mismo de que es tan entretenido, se te va rápido, ¿no? A veces eso es lo malo de las cosas buenas, ¿no? Lo malo de las cosas buenas es que pasan rapidísimo. Ujú, En cambio, las cosas malas, parece Sí. que duran una eternidad, señores. ujú. Entonces es algo padre. Todo muy relativo, les digo, porque uno piensa que va a haber más y más y más. Ya cuando ves, ya Ujú. acabó. Sí, el nombre de los Rudy Yeta viene porque el que estaba pintado de blanco Sí. y uno de los que parecen gemelos son hermanos Órale, y se perfecto. apellidan Ruiz Díaz. Entonces agarraron Rudy, Ajá. bueno, de Ruiz agarraron Sí, Rudy, de hicieron Díaz D. como que lo compusieron, ¿no? Ajá, le pusieron Rudy y uno de los otros que son como gemelos Ajá. se apellida Yata, entonces de ahí salió el nombre de los Rudy Yata. Ya después
se incorporó el que toca el que no está maquillado. Ajá, el que toca como el acordeón, no sé si sea acordeón o bandoneón, la verdad no lo reconozco muy bien. Pero está bastante entretenido, porque como que la labor del payaso ahora como que está como que muy, Pues sí, se ha ido, no sé, no quiero irme tan gacho, pero como que se ha ido descomponiendo, ¿no? La labor de los verdaderos payasos. Digo, respeto mucho lo que hacen hoy en día, pero como que se han vuelto un tanto más, como, ¿cómo podría decirse? Porque, por ejemplo, aquí vemos que no atacan a nadie, ¿no? No atacan a nadie, su show es, muy propio, pero a la vez de que es muy propio, es para todos. Sí, y sumándole además que, pues son, como les decía, son unos artistas completos porque están tocando instrumentos musicales. Sí, eso está maravilloso, ¿no? Que hoy en día, sí hay muchos payasitos que lo hacen, pero pues la mayoría no. La mayoría como que nada más se dedica a su show normal y ya, ¿no? Sí, pues a contar chistes, pues obscenos, por así decirlo. Pues desafortunadamente como que hoy en día es lo que les ha dado la fama, ¿no? Como que hacer chistes un tanto más elevados de tono. Y digo, pues yo los he visto y también me hacen reír mucho, ¿no? Pero pues me gusta más esto. Sí. Que hace 70 años lo hacían, más de 70 años ya. Sí, ¿no? Casi 70 años. Pues desde los años 30. Bueno, pero este es de los 50, bueno, sí, ¿no? es de los 50, Entonces, pues casi 70 años. Entonces vemos que realmente, si nos ponemos a comparar, si ha evolucionado un poco, pues tal vez ahí esté parado, ¿no? Digo, a mí me recuerda un poco a los Les Luthier. ¿Cómo se pronuncia, Dan? ¿Sí está bien? Les Pues Luthier. yo he escuchado que les dicen Les Luthier, o sea... Los Lauderos. Ajá. De allá de Argentina, que también son bastante buenos, súper inteligentes. Su show, pues igual no cualquiera, no a cualquiera le entra, ¿no? Ajá. Es algo que se necesita un poco más de, ¿cómo podría decirse? Atención. Es que a veces va más allá de la atención, sino que sí necesitas tener un cierto nivel cultural, desafortunadamente. Que no es, a veces eso lo limita, ¿no? Que llegue para todos. Así es. Pero eso no lo vuelve malo, sino que al contrario, te invita a no, y no tiene mucho que falleció uno de ellos, ¿no? No tiene mucho que falleció uno de ellos, ni modo. Pero creo ahí siguen los demás, que son familia, Dan, los Les Luthier. Creo que algunos sí. Sí, ¿verdad? No estoy tan seguro, pero igual, sí, algunos sí son familia. Igual se merecen una reacción los Les Luthier, una pequeña plática, porque también son fenomenales. Un plus de ellos es que pues hacían sus instrumentos. Luego sacaban tubos, los achicaban, los alargaban y hacían sonidos. Sí, pues sus espectáculos muy ingeniosos. Muy completos. Entonces, próximamente también vamos a buscar algo de los Les Luthier que tenga permiso. Y también hay que hacerlo como estos personajes que a mí me fascinaron, me hicieron reír. Sí. Igual no a carcajadas, porque de repente como que uno quiere poner atención, ¿no? Y no perderse qué es lo que está pasando. Pero pues es maravilloso. Es muy padre ver este tipo de cosas que estaba ya en los 30, 40, 50 y uno, pues si no busca, pues nunca lo encuentra. No. Entonces estábamos viendo a ver qué poder ver, ¿no? Más allá de todo lo que hacemos. Sí, algo de lo que hacen en otros países, ¿no? Otro tipo de arte, no nada más lo musical, que bueno, aquí está acompañado, ¿no? Sí, eso es lo padre, por eso me llamó más la atención, porque ves los instrumentos y dices, órale, pues qué van a hacer, ¿no? Y tal vez parezca de primera vista que pues solo van a hacer así que payasadas. Pero no. Bueno, ya... porque está uno acostumbrado ya a eso, ¿no? Ahora. Y no está uno acostumbrado a un show que pues es casi de hace 70 años, es un show completo. Y que ahora, pues, como decía anteriormente, pues ya como que no todos, pero hay un sector de los payasos que sí ya como que se dedica a contar chistes, ¿no? Pues sobre todo los más famosos, ¿no? Que digo, igual se respeta lo que hacen, está muy bien, le repito, yo los he visto y pues también me gusta, ¿no? Me da gracia, pero me gusta más esto, ahora que lo veo me gusta más, y sí, pues han ido como que parando, ¿no? Esa evolución como que de los payasos, ¿no? Sí, yo alguna vez escuchaba que alguien decía que este tipo de payasos
querían retomar lo que había hecho Polo Polo, ¿no? Ajá. Pero, pues seamos honestos. Como estandoperos. Ajá, pero seamos honestos, Polo Polo tiene una manera de decir las groserías. Y Polo Polo no era payaso. Ajá, y no era payaso, pero tiene no es, porque todavía está enfermo Polo Polo, pero pues ahí sigue todavía en la lucha. Uh-huh. Polo Polo tiene una manera de contar sus chistes, de decir las groserías, pero no te hacen sentir incómodo. No te ofenden. Sí, no te hacen sentir incómodo. Te dan gracia, como que te vuelves parte del mismo chiste. Sí, es que lo hace con un tono tan sarcástico y tan alejado de ofender a alguien más, que sobrepasa eso. Sí. O sea, más que ofenderte, sabes que es una broma. Sí. Y para eso hay que ser un maestrazo, porque si no fuera como lo hace Polo Polo, pues te diría a ti una palabra, una grosería, y luego, ¿qué hubo, no? Pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me dices? Pero al contrario, ¿no? Te decía y sí, pues te ríes. Te ríes. Entonces esa es la magia de saber interpretar tus chistes, porque pues él los armaba, No, había chistes que duraban hasta media hora, ¿no? Sí, o sea, eran anécdotas, chistes, ¿cómo le decía a los otros que son como al último un consejo? ¿Son fábulas? Fábulas y muchas cosas de esas, pero repletas de cosas pícaras, de palabras elevadas. De experiencias de vida de él también. Así es, muchas cosas. Y invitaba al público, pero le repito que tenía ese don de poder decir las cosas directamente a la persona sin ofenderla. Sí. A pesar de que sí era una palabra un tanto despectiva, ¿no? Y es lo que varios payasos ahora quisieron retomar de él, pero no han podido. No han podido. Y comparando este show con los payasos de ahora, pues quedan mucho a deber, ¿no? Nada que ver con este show, que es un show muy completo. Ajá. Es como un performance, ¿no? Porque está todo bien armado. Es muy completo, es muy completo. Sí, está bastante padre y bueno, está muy rifado. Ahí les dejamos el link del profe, se me olvida, ¿cómo es? Ariel. El profe Ariel, que muchas gracias por hacer la traducción, eso es fantástico. Les dejamos su canal para que vayan a ver el directo ahí. Si les late su trabajo, pues ya se suscriben. Le mandamos un saludo al profe Ariel. Y bueno, muchas gracias por vernos, cuídense mucho, les mandamos un abrazo. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen los videos. Nos comentan a ver qué opinan de este show de payasos. Ahora sí que váyanse a ver sus payasadas, ríanse un rato y hasta van a sentirse bien, así, qué chido, ¿no? Está padre. Y ahí nos comentan ustedes qué opinan, si saben acerca de ellos, si ya los conocían, y si no, pues ya, ahí está, señores. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho, gracias, Adán. Gracias, gente. Ahí la vemos, señores.